¿ok? Porque es muy audiovisual. Hay algo de texto, pero ese texto pues también lo van a tener impreso, ¿no? A ver si hasta allá lo tienen. Bien, eso, gracias. Entonces, hemos hablado de la parte de generalidades, han hablado de la parte de taxonomía. Taxonomía es cómo se clasifica, cómo se denominan, etc., ¿no? Y vamos a hablar ahora de la relación hospedador-parásito. En la mayoría de los libros se menciona como hospedero, ¿sí? Pero el término más adecuado es de hospedador, por un lado. Y por otro lado, también se menciona como huésped. ¿Por qué? Porque es una mala traducción del inglés y en los libros está como huésped. ¿Qué es un huésped? Un invitado. Un invitado, ¿no ve? Entonces al revés es como el parásito, ¿no ve? El invitado pues está en la casa de, ¿no ve? Entonces es una mala traducción del inglés. Y no sé por qué, pues se ha quedado esa mala traducción y se maneja de manera equivocada. Entonces lo más adecuado, hablando un adecuado castellano o español, entonces nos referimos a hospedador. ¿No estás filmando, no? ¿Seguro? Ya. Entonces, ya hemos tocado aspectos fundamentales la anterior vez. Vamos a repasar algunos, ¿sí? Como el hábitat, que es aquel lugar donde el parásito vive o permanece por más tiempo en el organismo hospedador. ¿Ok? Entonces ya se imaginarán, un parásito que está en el intestino, un parásito que está en la sangre, etc. Y depende de condiciones físicas y químicas. Es decir, ¿qué necesita el parásito para elegir un lugar, verdad? Elige por la temperatura, elige porque encuentra sustancias químicas y demás. Y nicho ecológico es la interacción de un ser vivo con su ecosistema, es decir, con su medio ambiente. Entonces, no hay ser vivo que no esté en un nicho ecológico, naturalmente. Y aquí comprende factores físicos, químicos, fisiológicos, bióticos, etc. Y bien, vamos a recordar lo del ciclo biológico, ¿sí? He mejorado lo que les he dado la anterior vez. Entonces, las definiciones, les decía, del ciclo biológico existen. ¿Cuántos autores hayan? Pues tienen sus definiciones, a no ser que hayan plagiado. O si no han plagiado, pues han copiado y dicen, bueno, tal autor dice aquello, pero ninguna definición del ciclo biológico me gusta. He elegido construir una, pero muchos dicen, es la secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo y mantener su especie. Si fuese así, aquí estamos hablando solamente de secuencia de etapas biológicas, y aquí tenemos las secuencias, un adulto, sus huevos, dentro del huevo un desarrollo, un estadio inmaduro, otros estadios inmaduros, etc., y ahí está la secuencia. Y se cierra. Entonces esa definición no es completa. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición indispensable de un parásito? Que sí o sí tiene que haber. Si no, no hay parásito. Eso, si no, no es parásito. ¿Me entienden? O sea, si no, no es parásito. Muy bien, porque ojalá siempre fuese así tan participativo. Entonces, le falta, ¿verdad? Por lo tanto, la definición es incompleta y por eso le habías resaltado con amarillo, parásito. Pues no es parásito, esto no es parásito. Son formas de un parásito. Ahora, mejor, ¿no? Entonces, de un parásito, para continuar su desarrollo y mantener su especie en uno o más hospedadores. Basta que tenga un hospedador, ya es parásito. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de hospedadores. Por aquí mamíferos y por aquí un caracol. Y está la secuencia de etapas. ¿Ok? Ya está la secuencia.
Pero esto es válido para algunos parásitos. Porque si lo dejamos solamente con esto, diríamos que el parásito solamente está en hospedadores y cumple ahí, ¿verdad? O sea, pasa de hospedador a hospedador. Eso es cierto para algunos parásitos, pero ¿qué? ¿Qué ocurre? Y si ese parásito necesita estar en el medio ambiente, entonces ya es otra cosa. Por ahí es la secuencia de etapas biológicas. Aquí está la secuencia por las que pasa un parásito en uno o más hospedadores y en el medio ambiente cuando corresponde. Esto sí es incluyente. ¿Por qué? Porque esto es válido para aquellos que no pasan ninguna etapa de su ciclo en el medio ambiente y para aquellos que sí pasan. ¿Cuándo corresponde? Aquí corresponde, claro que corresponde. Y ya la imagen nos está mostrando. Entonces, las diferentes etapas, una secuencia en sus hospedadores y en el medio ambiente. Aquí vemos que en el agua, ¿verdad? Entonces, esta es la única definición completa, no hay ninguna otra. Y todo ser vivo, ¿sí?, al final cumple su ciclo biológico con la intención de mantener su especie. Y ustedes verán que casi ninguna definición, busquen más tarde definiciones de ciclo biológico y casi ninguna definición habla de aquello. ¿Ok? Ahora, si hay algunas que hablen, pues me alegro. Tal vez en algo hemos influido en nosotros. Entonces, vamos con esto. Y además, ¿sí?, cuando hablamos de ciclo biológico, siempre mencionamos cómo es que se ha infectado el hospedador. ¿Verdad? Estaba en el agua, sí, ¿y cómo ha llegado aquí? ¿Y cómo ha ingresado al caracol? ¿Qué ha ingresado al caracol y qué ha salido del caracol? ¿Qué ha ingresado al humano y qué ha salido del humano? ¿Qué ha ingresado a esta alpaca y qué ha salido de esta alpaca? ¿Me entienden? Entonces es importante hablar de cómo ha ocurrido esto. Y vamos a hablar que aquello está relacionado, cómo es el mecanismo de infección. Y vean, ahí es una persona bebiendo agua y se nota que está sucia, ¿verdad? Pero puede estar clara, igual está contaminada. Porque es poco probable que eso ocurra, ¿verdad? No ser que sea bien capos o ven cada vez son más capos. Oye, desafío, ¿no? A ver, toma esta agua así asquerosita, ¿no? ¿Ya cuánto? 20 pesos, ya. Y lo hacen, ¿no? Y terminan enfermos y a veces hasta muertos. Ya saben, en las redes pasan desafíos medio locos. Entonces, pero aquí está. Vean, esto menos posible puede ser con agua aparentemente clara, pero que está contaminada. Esto es para que sea gráfico nada más, pero vean, es una foto del altiplano. Y aquí está una oveja, está un cerdo, el cerdo está comiendo en la periferia, ¿sí?, hierba, alguna cosa, y aquí está la oveja, y aquí está el agua. Entonces, entender cómo está ocurriendo. Y eso es el ciclo biológico. Y obviamente los ciclos biológicos serán muy diferentes. Y habrá algunos que se parezcan a otros, ¿verdad? Y eso es importante tener en cuenta. Ahora, una de las cosas que vamos a ir viendo es de que vean, diferentes etapas del ciclo biológico se cumplen en un hospedador, diferentes etapas en el medio ambiente y diferentes etapas en los mamíferos. Se notan, ¿verdad? No vamos a dar nombres, pero se nota que son diferentes. Entonces, cuando tiene más de un hospedador el parásito y se cumplen diferentes etapas en los diferentes hospedadores, entonces estamos hablando de un parásito que tiene un ciclo en el que necesariamente tienen que participar 2 o más especies de hospedadores. Ojo, no estoy hablando, digo, 2 hospedadores, porque ojo, un humano y otro humano son 2 hospedadores, ¿verdad? Pero un humano y un caracol son 2 especies diferentes. Entonces, cuando pasa esto, hablamos de un tipo de ciclo que es el heteroxeno.
Heteroxeno quiere decir que para completar y continuar su ciclo, porque no completa, el ciclo nunca termina y podemos empezar donde queramos. Queremos un chane caracol y decimos, pasa por esto, sale y luego va a unas plantas, ingresa al humano, etc. Queremos empezar aquí y decimos, sale del huevo, etc. El ciclo nunca termina. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de cosas, es importante que sepamos estas cosas para los parásitos que vamos a estudiar. Entonces, tomen en cuenta una cosa. Esto será fundamental. Cuando entremos a la parte de parasitología especial, que va a ser muy pronto, ¿sí? Entonces, ya ustedes van a empezar a hablar de los ciclos biológicos de cada parásito. ¿Ok? Entonces, y vean, un parásito completamente diferente. El anterior era en un ámbito altiplánico, puede suceder en los valles también. Pero, por ejemplo, este es un parásito, ya se puede notar en el fondo, ¿no? Parece tropical. Entonces, vean, ¿se acuerdan aquella definición que excluía algunos parásitos? Puede ser válida para este parásito. Es la secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito en uno o más hospedadores. Aquí tenemos mamíferos y tenemos un insecto. ¿Sí? Entonces, estos cumplen un papel en el ciclo biológico y estos cumplen otro papel. Entonces, para continuar su desarrollo y mantener su especie. Entonces, ¿qué ocurre con este parásito? A diferencia del anterior. Pasa de un hospedador a otro hospedador y nunca está en el medio ambiente libre. ¿Se entiende, verdad? Con la gráfica, con la definición también. Pero ojo, esa definición solo la mantengo para decirles que vale solamente para parásitos obligatorios y permanentes. Eso quiere decir para parásitos que siempre van a estar parasitando. En otro caso, habían etapas en las que el parásito estaba en el agua, por ejemplo. No estaba parasitando porque no se parasita el agua, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Esto es un ciclo biológico bien sencillo. Vean, en el humano o en los animales silvestres o domésticos, el parásito es intracelular. Entonces, estos parásitos, ¿sí? Cuando el insecto pica, lesiona la piel y hace que se desprendan células de la piel que están conteniendo los parásitos. Entonces es un ciclo biológico bien sencillo. Estos parásitos, aquí están las células, ingresan al tubo digestivo del insecto, se transforman y se multiplican. Y después estas formas llegan al aparato bucal del insecto. Entonces cuando el insecto pica, ¿sí? Algún animal, de pronto se ha infectado al picar a un animal y luego pica a un humano, pues le inocula los parásitos. Estos parásitos ingresan a la piel y luego ingresan a las células. ¿Se dan cuenta? Este es un ciclo bien sencillo. Pareciera complejo, ¿no? Por las imágenes y demás, más bien es sencillo. Pero aquí el parásito nunca estuvo en el medio ambiente libre. Entonces, la definición completa es esta. ¿Sí? Ahora, ya hemos dicho que es un ciclo heteroxeno, cuando el parásito requiere de 2 o más especies hospedadoras para continuar su ciclo biológico y mantener su especie. ¿Ok? Pero si se quiere de una sola especie hospedadora, entonces hablamos de ciclo monoxeno. Y entonces aquí tenemos un ciclo monoxeno, tenemos el hospedador. Es el caso de un humano conteniendo unos parásitos, macho y hembra, en su tubo digestivo. Pone huevos, porque la hembra ha sido fecundada. Estos huevos salen a la tierra. Estos huevos no son infectantes. En la tierra, estos huevos en su interior van a dar lugar a la formación de larvas. Y recién estos huevos son infectantes. Y estos huevos pueden ingresar a otra persona.
es poco probable que sea el mismo, ¿verdad? Pero no vamos a poner humanos. Pero se entiende, ¿verdad? Entonces, solamente es necesario un hospedador. Una especie hospedadora. ¿Cuál? ¿Cómo se llama científicamente? Homo sapiens. ¿No ven? Pero ojo, este parásito sí requiere de una estadía en el medio ambiente para llegar a su etapa infectante, ¿verdad? Entonces la definición vale para esto sí, tiene necesidad de un solo hospedador. Después del huevo sale una larva, la larva migra por el organismo y después da lugar a los adultos. ¿Listo? Sencillo así. Pero vamos viendo cosas interesantes. Vean, ustedes consideren que la Tierra está contaminada con huevos de ese parásito. ¿Ok? Está contaminada la Tierra. Esos huevos se ingresan, son infectantes. Entonces, ¿sí? Esos huevos dan lugar, ahí están, han desarrollado las formas infectantes, ingresan al humano, en el humano liberan, ¿sí? Pueden ingresar a un chancho, por ejemplo, o algo, ¿no? Dan lugar a una larva. ¿Y en este chancho qué pasa? Igual dan lugar a una larva. Y luego de la larva, más adelante, después de varios pasos, se forman los adultos. ¿Qué pasa en el chancho? Sucede lo mismo. Y luego la hembra pone huevos. Los huevos salen con las heces. En el chancho lo mismo. ¿Ok? Y contaminan el medio ambiente. Es un ciclo monoxeno. Sí, con alguna particularidad. En este ciclo monoxeno, el parásito puede parasitar a más de una especie. En este caso, parasita a los humanos y puede parasitar a los cerdos. ¿Ok? Pero no significa que sea un ciclo heteroxeno, porque si no hay cerdos, igual el ciclo se va a seguir dando con humanos. Si no hubiesen humanos, pues igual el ciclo se va a dar con los cerdos. ¿Está claro, verdad? Entonces sigue siendo monoxeno. ¿Por qué? Porque luego hay una imagen en la que es más o menos parecida, pero vamos a ver un ciclo heteroxeno. Para que se vea mejor el ciclo, pues, ¿no? Se cumple el mismo ciclo indistintamente de cuál sea el hospedador. Y además hay una situación. Vean, los huevos han sido dejados en el medio ambiente con las heces del cerdo. Pero esos huevos pueden ser infectantes para los humanos. Y también los que han salido en las heces de los humanos, como es la misma especie, pues pueden infectar también a los cerdos. Está claro, ¿verdad? Bien, vamos viendo un paisaje, vamos viendo un ciclo heteroxeno, otro ciclo heteroxeno. Perfecto. Tenemos al humano, tenemos una vaca, y el humano hace el papel de hospedador definitivo. Y ya estamos utilizando terminología que la vamos a ir aclarando. Es que tengo que tocar ciclo biológico, tengo que tocar terminología, y poco a poco ustedes van a ir interiorizándose en la terminología. ¿Qué es un hospedador definitivo? ¿Sí? Un hospedador definitivo depende de si es un parásito protozoario o si es un parásito multicelular. Si es un parásito multicelular, entonces puede ser un helminto o puede ser un artrópodo, un gusano. ¿Sí? Un helminto o un gusano. Entonces, ¿qué características tiene para ser hospedador definitivo? ¿Sí? En el hospedador definitivo, el helminto se tiene que reproducir sexualmente. Y la otra condición es que cuando son pluricelulares, ahí se pueden tener adultos. En los protozoarios no tenemos adultos. Entonces, esas son las dos condiciones. Entonces, pensaremos en el humano. Está parasitado con un parásito que mide varios metros. Es una tenia, una solitaria. ¿Sí? Entonces, tiene el parásito en su intestino. Este parásito es hermafrodita, tiene reproducción sexual, pero los dos sexos están en un mismo individuo. Entonces pone huevos. Esos huevos salen con las heces. Y los huevos están en las heces. ¿Ok?
Entonces, si ha habido defecación ahí en el medio ambiente, pues se han contaminado los pastizales, se han podido contaminar las aguas, ¿sí? Con huevos del parásito. ¿Una vaca se puede infectar? No porque come heces, ¿sí? Pero sí se ha contaminado el agua o se ha contaminado la hierba. Al comer hierba contaminada o al beber agua contaminada. Entonces, ¿qué pasa en la vaca? En la vaca, del huevo salen unas estructuras que luego se van a ir a localizar en la musculatura, en la carne de la vaca. Entonces, y en la carne de la vaca están esas formas parasitarias que se pueden ver, ¿verdad? Así como unos globitos de más o menos 1 centímetro. Entonces, y están en su etapa larvaria. ¿Ok? Entonces, este es un hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque alberga a las formas inmaduras y tiene reproducción asexual. En este caso no se va a reproducir aquí. ¿Sí? No se va a reproducir. Este parásito no se reproduce, sin embargo, tiene formas inmaduras. Entonces, ¿cómo se infecta? ¿Cómo se infectaría el humano? Comiendo carne de vaca infectada con larvas, ¿no ve? Pero la carne tiene que estar cruda o insuficientemente cocida, ¿verdad? Porque si la cocen, pues no se va a infectar el humano. Entonces, comer humano carne insuficientemente cocida y está la larva, y la larva va a dar origen a un adulto. Vean, 2 etapas diferentes. Ingresan los huevos a la vaca y se forman las larvas. En el humano, ingresan las larvas y se forman los adultos. Por lo tanto, este es un ciclo heteroxeno. Pero vean, y por lo tanto, la vaca es el hospedador intermediario y el hombre es el hospedador definitivo. Bien. Entonces, ¿qué es una fuente de infección? Ya lo habíamos dicho la anterior vez, ¿sí? Es un hospedador, elemento, sustancia, a partir de los cuales se propaga la infección directamente o a través de algo. ¿Sí? Entonces, en el caso anterior, ¿sí? En el caso anterior, en este caso, ¿cuál sería la fuente de infección? Las heces del humano. Esa es la fuente de infección primaria porque ahí están las formas parasitarias que pueden infectar. ¿Ok? Esa es la fuente de infección primaria. ¿Por qué? Porque ya estos pueden infectar al otro hospedador. ¿Está claro? ¿Y cuál sería la fuente de infección secundaria? El agua y la hierba, ¿no? ¿Verdad? La hierba en este caso, pero si por aquí hubiesen unas lechugas y demás también, ¿no? Entonces se entiende lo que es fuente de infección primaria y lo que es fuente de infección secundaria. ¿Sí? Entonces, ejemplo, el hombre infectado con tenia soluble es fuente de infección primaria para la cisticercosis, para que desarrollen las larvas en la musculatura de las vacas y de los cerdos. ¿Ok? Las aguas y alimentos contaminados con heces de este humano son fuentes de infección secundaria para la cisticercosis. ¿Está claro, verdad? Las vacas no comen heces, pero los chanchos sí. ¿No ve? ¿Y los humanos comen heces o no? No. Normalmente no. ¿Será que alguna vez comen heces? Tal vez, ¿no? En algunas perversiones citan, oye, ¿cómo es? A ver, 500 pesos, a ver si comes mis heces. Tal vez alguien acepta, ¿no? Por desafío, nada más. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estamos en un ámbito médico. Y uno de los aspectos, comer heces, se llama coprofagia. La coprofagia no es una cuestión ajena a la medicina. Porque la coprofagia, por ejemplo, puede ocurrir en niños. En niños muy chiquitos que han defecado, ¿sí? Ahí mismo, en su cama y de pronto
agarran, no es que quieren, no es que eligen comer, ¿ok? Pero también es una cuestión muy importante en pacientes psiquiátricos. En los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, hay personas que tienen perturbaciones mentales que pueden comer heces, sus propias heces, o si tienen acceso a otras también, ¿sí? Ahora, las carnes infectadas con cisticercos son fuente de infección primaria para la teniosis. ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos, tiene cisticercos la vaca, por tanto tiene cisticercosis. Las heces humanas son fuente de infección para la cisticercosis, ¿sí? La carne de vaca es fuente de infección para que el parásito adulto desarrolle en el humano. Y este parásito adulto se llama tenia. Entonces, es fuente de infección primaria, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿podrá haber fuente de infección secundaria? Sí y no. Aunque no es muy secundaria, pero por ejemplo hay que tener en cuenta que, cuidado, ¿no? También los chorizos preparados con esa carne, ¿ok? Pero seguimos, esto hemos visto. Bien, seguimos con los dibujos. Les rajado, les cuento que les rajado. Antes era esto blanco y negro nada más, ¿sí? Entonces, vean, tenemos un humano con un parásito, con un gusano en su intestino, un gusano pequeñito. Entonces, ese gusano elimina huevos. Esos huevos salen con las heces. ¿Ok? Fotos, ¿no? De heces, pero más bien que no huelen. ¿No? Ahora, en las heces están los huevos del parásito. Este es un parásito de ciclo monoxeno. Es decir, no se quiere de más de un hospedador, como en el otro caso. Pero en las heces de este humano, ahí está, fuente de infección primaria. Hay huevos infectantes. Esos huevos infectantes pueden ingresar a otro humano. ¿Por qué? Vean, aquí hay un sembradío de lechugas. Entonces este humano ha defecado, ¿sí? Y ha contaminado, digamos, marca de fe que no en un sembradío de lechugas, pero de pronto ha defecado más aquí. Ha llovido, pues, y esto ha ido hacia esta corriente de agua, y se ha contaminado el agua y se han contaminado las lechugas, ¿verdad? Entonces, la fuente de infección primaria sigue siendo las heces, y la fuente de infección secundaria, las aguas y las lechugas. ¿Ok? Entonces, y es humano, bebe agua contaminada sin hervir o come lechugas sin lavar, ingiere los huevos sin darse cuenta. A partir de los huevos desarrollan diferentes etapas del parásito, una etapa larvaria, y da lugar al adulto, y el adulto va a poner huevos. Entonces, ¿qué es eso? Es un ciclo monoxeno. Y es así como el parásito se va transmitiendo de un individuo a otro. ¿Ok? Pero vean, medio que facilito nomás, ¿no? Pero vean esto. Pero puede ser que esa persona, ¿sí?, que tiene al parásito, ha ido al baño, se ha roto el papel higiénico, se ha contaminado sus dedos y no se ha lavado, y después ha comido un sándwich. O un mango, ¿no? Un mango, riquísimo el mango, pero difícil de comer, ¿no? Pues va a estar con los juguitos, ¿no? ¿Verdad? Y me dirán que esto no es posible, ¿sí? ¿No será que a veces se rompe el papel higiénico y ustedes aparecen con otras heces también, ¿no? ¿Será? ¿A quién le ha pasado? Levanten la mano. ¿Qué es? Toditos son los mentirosos, sin excepción. No hay una sola persona que no se ha contaminado sus dedos con sus propias heces. Mucho más cuando tienen que ir a defecar, yo qué sé. No te damos el mejor papel higiénico, ¿no? Cuando es un baño privado, mejor dicho, un baño público, no te dan el mejor papel higiénico. Y no solamente no es bueno de calidad, te dan 2 capitas o 3, ¿no? Además, no solamente eso, además, angostito, ¿no?
Entonces, no ensuciarse los dedos con la propia caca que uno elimina y me van a hacer creer que eso es así nomás, que nunca les ha pasado. Pues no les creo a ninguno de ustedes, ¿sí? Porque eso es muy frecuente. Entonces, esa persona que tiene ya el parásito, salen los huevos y estos huevos ya son infectantes, entonces, pues a través de sus manos se ha limpiado, se ha roto el papel higiénico. Si los huevos que estaban en sus heces pasan ¿a dónde? A sus manos. Y de sus manos a la boca. Y ese es el mecanismo que se denomina ano, mano, boca. ¿Sí? Y ese mecanismo de la boca se denomina autoinfección. Entonces vean, del huevo sale el embrión ingresa a las vellosidades intestinales y a las vellosidades intestinales desarrolla y después sale a la luz intestinal y da lugar al adulto. Entonces, el parásito ha salido y ha vuelto a ingresar, el mismo parásito. ¿Ok? Entonces, ese mecanismo se denomina, primero, el ciclo es ciclo autoxeno. ¿Es aquel ciclo? ¿Sí? Vean. Ya. Este es el ciclo autoxeno. ¿Sí? Este. Porque el parásito aquí ha salido. ¿Ok? Aquí, en verde, el parásito no ha salido. ¿Por qué? El huevo daba lugar a esta etapa. ¿Verdad? Esta es la que sale del huevo. En este caso, esta etapa sale del huevo sin salir del intestino. Entonces, ese es el ciclo autoxeno. ¿Me entienden? El ciclo monoxeno necesita de un solo hospedador, sí, de una sola especie hospedadora. El ciclo monoxeno también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en el ciclo monoxeno el parásito sale. Entonces aquí tenemos esto que está en rojo, es el ciclo monoxeno. ¿Verdad? El parásito ha salido. Y aunque si ha ingresado al mismo individuo, eso se llama autoinfección. Se está infectando el mismo con su propio parásito. Se llama autoinfección externa porque el parásito ha salido. Esta otra, ¿sí?, que está en verde, también es una autoinfección, pero el parásito no ha salido. Entonces el parásito puede continuar sus ciclos haciendo esto, ¿sí? Sale el embrión da lugar a la larva al adulto, y eso puede darse repetidamente. Entonces, ese es el ciclo autoxeno. Entonces, aquí están dos ciclos. El ciclo monoxeno, ¿sí? El monoxeno que puede infectar al mismo individuo o puede infectar a otros. El ciclo autoxeno solamente infecta al mismo individuo, por lo tanto, el verde, el que está con flecha verde, es el ciclo autoxeno. ¿Queda claro, verdad? Ahora, tenemos que hablar de los tipos de parásitos. Vamos a volver a esto, no se preocupen. Para clasificar a los parásitos, hay diferentes formas de clasificarlos. Uno es por su morfología, ¿verdad? Y eso era la parte de taxonomía parasitaria. El doctor Aguirre les ha ido a hablar de esto. ¿Sí? De la cantidad de células que tienen, ¿verdad? De si son macroscópicos, etcétera, ¿no? Diferentes formas de clasificar. De son planos, no son planos. Pero de acuerdo a su característica, en su condición de parásito, hay diferentes formas de clasificar. Una de ellas es por su localización en el organismo. Entonces estarán los parásitos que parasitan la superficie del cuerpo. Para decir la piel y sus anexos. Esos son los ectoparásitos. Fuera. Que parasitan el organismo por fuera. Facilito, ¿verdad?
Endoparásitos, las especies que parasitan cavidades o estructuras internas del organismo. Entonces, parasitan el organismo por dentro. Entonces están los parásitos hemotisulares, que son los que parasitan tejidos y sangre. Están algunos que solamente están en la sangre, que son los hemoparásitos. Y otros que solamente están en tejidos, que son los parásitos tisulares, que parasitan tejidos macizos. Porque la sangre también es un tejido, ¿no? Pero aquí los diferenciamos en parásitos, en hemotisulares o hemoparásitos. Y están los parásitos luminales. Los parásitos luminales son los que parasitan las cavidades del organismo. Dime una cavidad del organismo. ¿El estómago es una cavidad? Dime otra. El intestino. ¿Son cavidades? Dime otra. Pulmón. El pulmón no precisamente, o sea, una cosa que sean los bronquios. El corazón. ¿Ya? El corazón, por ejemplo, la cavidad cardíaca. Porque el corazón, como tal, no es una cavidad, no, pero sí tiene cavidades. Entonces, las cavidades cardíacas, pero el corazón como tal, no, ¿verdad? Porque tiene su pared. Ya. ¿Qué más? La cavidad vaginal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí están los parásitos luminales. Pero ojo, a pesar de que hablamos de la cavidad vaginal, entonces aquí hay un capítulo especial para los parásitos urogenitales, los que parasitan el aparato genital y urinario, que son pocos, ¿ok? Eso es por donde, por la localización en el organismo, ¿verdad? Ahora, la otra forma de clasificar es de acuerdo al efecto sobre el hospedador. Es decir, ¿qué le provocan al hospedador? Entonces están los patógenos, los que causan daño al organismo. Y están los comensales, los que parasitan pero no causan daño. Entonces, estos no provocan enfermedad. ¿Sí? Y hay algunos que se alimentan solamente de desechos. ¿Lo pueden grabar? Se alimentan de desechos. Por ejemplo, en el intestino. Si se alimentan de desechos, pues, ¿sí?, se los denominan saprófitos. Y están los parásitos oportunistas, los que habitualmente no son patógenos, va a decir casi, por lo general no causan daño, pero causarán daño solamente, por ejemplo, cuando la respuesta inmunitaria, las defensas del organismo, bajen. Y habrán otros casos en los que estos parásitos provoquen daño, por ejemplo, cuando una persona está con una enfermedad importante, y esa enfermedad importante, por ejemplo, una desnutrición, pues eso le va a debilitar. Y su respuesta inmunitaria va a ser inadecuada. Entonces, esos son los parásitos oportunistas. Ahora, por su temporalidad, es decir, ¿cuánto tiempo son parásitos durante su vida los parásitos? Entonces están los parásitos temporales, que son parásitos solamente en una parte de su ciclo biológico. Y están los parásitos permanentes, que siempre son parásitos. Ya han visto un ejemplo, ¿verdad? Solamente pasaba del insecto al mamífero. Y nunca estaba en el medio ambiente. ¿Ok? Y están los hospedadores. Hay diferentes tipos de hospedadores. Unos son los hospedadores habituales, que son las especies de hospedadores que habitualmente sirven de hospedador a cierto parásito. ¿Ok? Más o menos acuérdense del ejemplo del chancho y del humano. En general, hay una especie que sobre todo parasita al humano, pero también a veces al chancho. Entonces el humano es el hospedador habitual y el chancho es el hospedador ocasional. Pero de todas formas, aquí está solamente ese hecho, ¿sí? Habitual, que con frecuencia el parásito está parasitando a esa especie. Ocasional, que a veces nada más parasita a esa especie. Está claro, ¿verdad?
Pero en ambas especies el ciclo biológico desarrolla satisfactoriamente. Y eso es importante para que tomemos en cuenta lo que es el hospedador accidental. En la mayoría de los textos está mal indicado lo que es un hospedador accidental, que dicen, es aquel hospedador que se ha parasitado por accidente. Y uno dice, ¿habrán hospedadores que se parasitan porque quieren? De que existen casos, ¿no? Que se han infectado con parásitos para perder peso, por ejemplo. ¿No? ¿Verdad que existen? Entonces, pero por lo general uno se infecta por accidente, porque en primer lugar, si las formas infectantes son microscópicas, aunque que te quieras infectar, ni siquiera, pucha, ahí está el parásito, no hay forma, ¿no? Entonces, pero tomen en cuenta que el hospedador accidental es aquel hospedador en el cual el parásito se adapta y cumple su desarrollo satisfactoriamente, vale decir, es un buen hospedador para el parásito, pero en ese hospedador se interrumpe el ciclo biológico del parásito. Aquí vemos un ejemplo. Vean, esta es una imagen de aquí a Bolivia. Hay un parásito, un gusano pequeñito, de pocos milímetros, que vive en el intestino del perro. Entonces, en las heces del perro salen los huevos. Los huevos son infectantes y por lo general contaminan el medio ambiente, los perros defecan donde sea y, por ejemplo, contaminan los pastizales, el agua. Y los mamíferos, por ejemplo, aquí tenemos una oveja, ¿sí? Al beber agua o al comer pasto, pues ha ingerido los huevos que estaban en las heces del perro, ¿sí? En las vísceras de los animales que se han infectado, como en esta oveja, desarrollan los parásitos, pero en las vísceras, y crecen mucho. Y luego, ¿qué pasa? Cuando las personas faenean el ganado, encuentran que tiene esos quistes en sus vísceras, en el hígado, por ejemplo, ¿y qué hacen? La botan. Y luego el perro come esas vísceras. Y el perro se infecta así. Ahora, puede ocurrir que, por ejemplo, digamos unas lechugas había por aquí, y el hombre ingiere esas lechugas, y en esas lechugas habían huevos del parásito que estaba en el perro, y el humano no lava bien las lechugas y se infecta. Y en el humano van a desarrollar esos parásitos. Por ejemplo, en el hígado. Por ejemplo, esta es una radiografía en los pulmones, ¿sí? ¿Cómo se va a infectar luego el perro? Los quistes están en los pulmones de un humano y están en el hígado de un humano. ¿Cómo se infecta el perro? Ya no se infecta. ¿Por qué? ¿Porque el humano es mal hospedador? El humano es buen hospedador. El parásito está bien aquí, está vivo. Y crece tan grande, vean, el parásito mide menos de medio milímetro. O medio milímetro, perdón, medio centímetro. Pero miren, ¿cuánto medirá aquí? 15 centímetros. Entonces, el parásito está bien. En el hígado del humano está bien. Ahí está. Es hospedador accidental. ¿Por qué? Es aquel hospedador en el cual un parásito se adapta y cumple su desarrollo satisfactoriamente. Aquí está. Pero se interrumpe su ciclo biológico. ¿Por qué se interrumpe su ciclo biológico? Nadie se come al humano. Porque no hay forma de que el perro se coma el pulmón de esta persona ni el hígado, ¿verdad? Porque inclusive si se muere, pues lo van a enterrar. ¿O no? Entonces se dan cuenta, es un hospedador accidental, pero solamente por falta de oportunidad de que el parásito continúe su ciclo. Bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que los parásitos que tienen ciclo heteroxeno, se pueden diferenciar los hospedadores. Y hemos dicho el hospedador definitivo y el hospedador intermediario. Siempre y cuando, en el caso
de los helmintos. ¿Por qué? Los helmintos tienen el estadio de adulto. Son parásitos multicelulares. Y también en los artrópodos, en los insectos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay adultos. Entonces el hospedador definitivo es aquel hospedador en el que el parásito llega a su estado adulto. ¿Sí? Y el adulto se reproduce sexualmente, ¿verdad? Entonces, en el caso del mintos, el hospedador definitivo tiene esas dos condiciones. Es aquel hospedador en el que el parásito llega a su estado adulto y se reproduce sexualmente. ¿Y cuál es el hospedador intermediario? Es aquel hospedador en el que el parásito desarrolla sus estadios inmaduros. Ejemplo, la vaca. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En el caso de los protozoarios, ya es más difícil. ¿Por qué? Porque los protozoarios no tienen la etapa de adulto. Entonces ahí la parte de desarrollo del adulto no hay forma, ¿verdad? Entonces, la condición para que podamos diferenciar hospedadores definitivos e intermediarios es que el parásito protozoario tenga reproducción sexual. Si el parásito no tiene reproducción sexual, no podemos decir cuál es hospedador definitivo y cuál es hospedador intermediario. Solamente podremos decir, en el caso de un parásito que tiene ciclo heteroxeno, cuál es el hospedador definitivo o el intermediario si hay reproducción sexual. ¿Y cuál es el que se va a llevar el denominativo de hospedador definitivo? El hospedador en el que el protozoario se multiplique sexualmente. ¿Y será hospedador intermediario? El protozoario en el que, el hospedador en el que el protozoario se reproduzca asexualmente. ¿Está claro? Ahí está escrito. Y esto tal vez es lo más difícil de entender. ¿Sí? Pero con ejemplos se van a dar cuenta. Y además porque he aumentado esta cuestión para que sea un poquito más clara. ¿Sí? Lo que es la especificidad de especie. Eso quiere decir, ¿sí?, si un parásito puede parasitar a diferentes especies de hospedadores o solamente a una o algunas pocas. ¿Ok? Entonces ahí dice, se refiere a la capacidad que tienen los parásitos de parasitar de manera exclusiva a solo determinadas especies o indistintamente a diferentes especies de hospedadores. Ejemplo, cuando veíamos la vaca y el humano, ¿sí?, ese parásito llega a adulto solamente en el humano y en ninguna otra especie. Y llega al estadio de larva solamente en la vaca. Por lo tanto, ese parásito tiene alta especificidad de especie, tanto para el hospedador definitivo como para el hospedador intermediario. ¿Sí? Existe otro parásito que es Toxoplasma gondii. El hospedador definitivo son solamente los félidos, vale decir el gato y todos sus familiares. Sin embargo, hospedadores definitivos son todos los animales de sangre caliente. Eso quiere decir todas las aves y todos los mamíferos. Por lo tanto, podemos decir que tiene relativamente alta especificidad de especie para el hospedador definitivo. Pero como puede parasitar a todos los animales de sangre caliente en su etapa como hospedadores intermediarios, entonces tiene baja especificidad de especie para su hospedador intermediario. ¿Cómo lo simplificamos con esto? Serán parásitos generalistas los que tengan baja especificidad de especie. Y serán parásitos especialistas los que tengan alta especificidad de especie. ¿Cuál es el ejemplo que les he mostrado de parásitos especialistas? El que parasita al humano y a la vaca, ¿no? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué son las zoonosis? Son las infecciones que afectan a humanos y a otros vertebrados. A humanos y a otros animales. ¿Sí?
Porque nosotros somos animales también, ¿verdad? Creo que la otra vez decía, somos... No, ya me decía algo eso. ¿Sí? Pregunta examen. Yo soy animal, falso, verdadero. Y muchos, la mayoría decía falso. Yo no soy animal. ¿No? Justifique. Ah, yo no soy animal, yo soy humano. Entonces le digo, no eres animal, entonces serás planta. ¿No? Serás mineral. ¿No? ¿No? Somos animales. Entonces, ahora las zoonosis son infecciones, y las infecciones no solamente son producidas por parásitos, ¿verdad? Sino por bacterias, por virus, por hongos, etc. Pero las zoonosis producidas por parásitos, pues son las zoonosis parasitarias, ya su nombre lo dice. Y las zoonosis parasitarias pueden ser solamente infecciones, pero si se manifiestan con signos y síntomas, ya es una enfermedad. Entonces ahí están las enfermedades zoonóticas. Para recordar algunas cosas. Si tenemos un elemento de ciclo heteroxeno, en el humano, en su intestino, este humano tiene el adulto, ¿sí? De una tenia. En sus heces salen huevos. Estos huevos contaminan el medio ambiente. La fuente de infección primaria, las heces, ¿verdad? El agua contaminada, las verduras, etc., son la fuente secundaria de infección. La vaca ingiere pasto contaminado con estos huevos. En su musculatura desarrolla las larvas, ¿verdad? Y esas larvas pueden ingresar al organismo humano si se come carne de vaca insuficientemente cocida, ¿verdad? Y que esté infectada, no está contaminada. El pasto está contaminado, la carne está infectada. La persona, por ejemplo, que tenía parásitos en su intestino y se contaminaba las manos, ¿verdad? Se contaminaba sus manos con los propios parásitos que tenía. ¿Y por qué había huevos del parásito en sus heces? Porque estaba infectado con el parásito estaba dentro de él. ¿Se entiende la diferencia entre contaminación e infección? ¿Sí? Entonces, en este caso, el hombre ingiere carne infectada y en el tubo digestivo del hombre desarrolla el parásito adulto. Entonces, ahí está un parásito de ciclo heteroxeno con alta especificidad de especie. ¿Sí? Tenia satinata tiene al hombre como único hospedador definitivo y a la vaca como único hospedador intermediario. Parásito especialista con alta especificidad de especie. Altísima, más alta no puede haber, porque solamente tiene para que desarrolle la larva, la vaca, y para que desarrolle el humano para que desarrolle el adulto, solo el humano. ¿Sí? Entonces este es un parásito especialista, completamente especialista, ¿verdad? Ahora, este es otro parásito. Vean. Es Toxoplasma gondii, es un protozoario que tiene como hospedadores definitivos a los félidos, a todos los félidos. No van a creer que hay algunos profesores de parasitología, no de esta cátedra por si acaso, ¿sí? De otros lugares, lo dice, tiene como hospedador definitivo al gato. El gato es una especie, a todos los félidos. ¿Ok? Y el gato, aquí está el gato. Ya. ¿No? Entonces, aquí, en estos félidos, el parásito se reproduce sexualmente. Es un protozoario que se reproduce sexualmente. Entonces, estos félidos, por lo tanto, son hospedadores definitivos. Luego, estos parásitos pueden ingresar de diferentes formas a todos los animales de sangre caliente. Y ahí desarrolla el parásito, pero ya no se reproduce sexualmente, se reproduce asexualmente. Entonces, por esa condición, son hospedadores intermediarios. ¿Ok? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre puede
En el hombre el parásito puede cumplir las mismas etapas que cumple en los demás animales, menos en el intestino de los félidos. Pero entre los otros animales de sangre caliente, las mismas etapas. Entonces uno dice, entonces el humano es hospedador ¿de qué tipo? Intermediario. Pero el parásito, luego de cumplir su ciclo, se va a enquistar en ciertos tejidos, en la musculatura y en el cerebro. Y va a permanecer indefinidamente ahí. La pregunta es, ¿cómo es que el parásito puede pasar al intestino de un félido si está en la musculatura y en el cerebro del humano? No puede. Entonces, ¿qué tipo de hospedador es? Accidental. ¿Sí? Esa es la definición. Pero aunque no crean, eso me pelean muchos. Me dicen, no puede ser accidental si es un parásito. Si es el parásito tal vez más frecuente del hombre. Entonces, para evitar eso, ¿sí?, lo llamamos hospedador final. ¿Por qué? Porque en ese hospedador, en el humano, el parásito llega hasta ahí. ¿Por qué? Sea cualquiera que sea esto. Ya, este es ratón, se lo come un gato. A este perro no se lo comerá un gato, pero se lo puede comer un tigre, ¿no? O se lo puede comer otro carnívoro, un zorro, ¿verdad? Y así procede. En todos estos se puede continuar el ciclo, pero aquí no. La única opción de que continúe el ciclo es que si la mujer está embarazada, el parásito, a través de la placenta, infecte al feto o al embrión. ¿Ok? Se infecta el feto o el embrión. Y hasta ahí llega el parásito. Ya no puede pasar a los félidos. Entonces igual sigue siendo el humano un hospedador terminal. Si alguien les dice, por definición tendría que ser accidental, ¿verdad? Si no aceptan, pues entonces terminal, listo. ¿Vale? Nos hablamos discusiones. Entonces, es un parásito generalista respecto a los hospedadores intermediarios. Tiene baja especificidad de especie. Todos los animales de sangre caliente. Miles de especies. Y es parcialmente especialista respecto a su hospedador definitivo. ¿Por qué? Porque solamente son los félidos. Pero ojo, no es el gato, ¿no? Si fuese el gato sería altísima su especificidad de especie. Sería especialista, ¿no? No es especialista, es parcialmente especialista porque hay varias especies de félidos. ¿Cuántas hay? Pues, averigua, hermana, es bien facilito. Ojo, más o menos como 20. ¿Cuántas hay en Bolivia? Más o menos 10. ¿Ya? Entonces, esta es la situación. Vean, un ciclo bastante interesante para entender. Ahora, ¿qué es la forma infectante? Es la forma biológica del parásito que ingresa al organismo y puede continuar su ciclo biológico satisfactoriamente y por lo tanto mantener la especie. ¿Verdad? En el caso de los helmintos, por ejemplo, pueden ser huevos, pueden ser larvas. Ya han visto, ¿no? La larva en la carne de la vaca. En el caso de protozoarios pueden ser quistes o quistes trofozoitos. En el caso de artrópodos pueden ser larvas, ninfas y adultos. Artrópodos, un artrópodo, por ejemplo. Deme un artrópodo que pueda ser parásito. ¿Ah? Un piojo. Un piojo. ¿Y cómo un piojo pasa de un individuo a otro? ¿Ah? Un peine, por ejemplo. O contacto con cabezas, ¿no? Y puede pasar una ninfa o puede pasar el adulto. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, hay que hablar de vía de infección, es decir, por dónde ingresa el parásito al organismo. Y una de las cosas que les tengo que decir, no hay vía cutánea, porque no ingresa al organismo por la vía cutánea, quiere decir la piel. Es a través de la piel, por lo tanto es vía transcutánea.
Habrá libros que digan cutánea, no existe vía cutánea. ¿Sí? Entonces, la más frecuente, ¿sí?, es la oral. Entonces, ingresa por la boca. La otra, muy importante, es la transcutánea, que ingresa a través de la piel. No decimos cómo ingresa, decimos a través de. ¿Verdad? Es como aquí, ¿no? ¿Cómo han ingresado aquí? A través de la puerta. Ojo, me imagino que caminando, pero alguien podía ingresar pues, arrastrándose, ¿no? ¿Me entienden? O sea, aquí decimos por dónde, no cómo. La vía transplacentaria es importante en la transmisión de las infecciones de la madre al embrión o feto, o sea, durante el embarazo. La vía nasal es poco frecuente, pero también puede ocurrir, o sea, que los parásitos sean inhalados. Ingresan por la nariz. ¿Sí? Y la vía genital. La vía genital, ¿sí?, ocurre en las relaciones sexuales. Estas son menos frecuentes. Muy frecuente, importante además. La vía transcutánea, muy frecuente, muy importante. Tal vez los parásitos más importantes se transmiten por vía transcutánea. Y la vía transplacentaria, muy importante, porque, ojo, porque pueden ya nacer infectados. O morir antes de nacer. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta por dónde ingresa, vía de infección. ¿Cuál es la forma infectante? Que decíamos, ¿cuál es la etapa biológica que ingresa y que puede continuar el ciclo biológico? Entonces, aquí en este caso, el huevo larvado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y el cómo ingresa? Al beber agua contaminada con huevos infectantes. Si decimos al beber agua contaminada con huevos infectantes, no vamos a decir al beber por la boca, ¿no? Porque ¿con qué más se bebe? ¿No ven? Entonces, y por lo tanto, cuando la vía es oral, el mecanismo en general es la ingesta. Ingesta de agua contaminada con formas infectantes. ¿Sí? Ingesta de vegetales crudos, mal lavados, contaminados con las formas infectantes. Ingesta de carne infectada con larvas insuficientemente cocida, como ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo algunos mecanismos. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, ahí tenemos una bichuca. Las bichucas tienen el parásito en su tubo digestivo. Y cuando pican, no introducen al parásito, sino que defecan al parásito, están las heces. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pica un insecto, ¿qué pasa? Escuece, ¿no ven? Y uno se rasca. Entonces, tomen en cuenta, aquí están los parásitos, aquí. ¿Serio? Dice. La persona, aunque esté dormida, igual después se rasca. Entonces, ¿qué ha habido? Lo que ha habido es contaminación de la piel con heces del vector, conteniendo formas infectantes, que luego ingresan a través de la piel por esporaciones producidas por el rascado. ¿Se entiende, verdad? O sea, se ha contaminado primero la piel, pero ese no es el mecanismo de infección. Es parte del mecanismo. El mecanismo es porque si es que no se ha rascado, yo qué sé, ya picó en la espalda. En un lugar donde no puede alcanzar, pues no va a ingresar el parásito por mucho que haya habido contaminación. ¿Verdad? A eso se llama penetración activa facilitada. ¿Por qué? Facilitada. ¿Facilitada cómo? A través del rascado. Se han dañado la piel. Y esa laceración en la piel ha permitido que el parásito ingrese a través, es decir, como que le han abierto la puerta, ¿no? Y por ahí ingresa el parásito. ¿Se entiende lo que es penetración activa facilitada? Esto no había en mis anteriores presentaciones. Ahora, puede ser, vean, allá el parásito sale con las heces. En la mayoría de parásitos, y virus también, dengue, chikungunya, zika, por ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo de infección? El insecto pica, introduce su aparato picador, y además introduce saliva.
Y en la saliva están las formas infectantes. Pero ¿y por qué introduce saliva? Porque la saliva tiene dos cosas. Tiene anticoagulante para que pueda ingresar la sangre sin problema a su tubo digestivo. Y además, para que no se sienta la picadura. Tiene anestesia. O sea, sustancias anestésicas. Entonces, pueden haber dos mecanismos. Inoculación a través del vector de formas infectantes directamente en vasos sanguíneos, como aquí está un capilar sanguíneo, y directamente ahí introduce, o puede dejar, no en la superficie de la piel, sino pica y deja en la piel. La piel es un tejido más o menos complejo, ¿verdad? Entonces, sería a través penetración activa facilitada e inoculación, ¿verdad? De formas infectantes. Sería también, la otra opción es la transfusión de sangre infectada. En el anterior caso es transcutánea, ¿no? Por la picadura es transcutánea. Tanto la penetración activa facilitada como la inoculación es a través de la piel. La vía es transcutánea. Aquí es por la transfusión de sangre infectada. El donante estaba infectado y el receptor se infecta. ¿Quién tuvo la culpa? Tal vez el banco de sangre. ¿Ok? ¿Cuál es la vía de infección en este caso? ¿Ah? ¿Sanguínea? ¿Cómo ingresar al organismo? Transcutánea, porque para que ingrese la sangre pues tienen que atravesar la piel, ¿no? Para llegar a un vaso sanguíneo, ¿no? En este caso, ¿sí? Esta es la vía transplacentaria. ¿Por qué transplacentaria? Porque aquí está, a este lado está la sangre materna. Toda la placenta y además es parte del embrión o feto, ¿verdad? Bueno, cuando es embrión no hay placenta, no se está formando. Pero luego cuando ya se ha formado el feto, pues la placenta, ¿sí? Y la sangre que hay ahí es del producto, no es de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Desde la sangre materna, pues atraviesa la membrana o la vasera placentaria. Ustedes han hecho recién embriología, entonces la membrana es al final de la gestación. La vasera es al principio, ¿verdad? Antes de que se consolide la circulación placentaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nunca se mezclan las sangres materno y fetal, jamás. Entonces, en este caso, es el paso de formas infectantes de la circulación materna a la circulación fetal a través de la vasera o de la membrana placentaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es heteroinfección? Es la infección que se adquiere de otros hospedadores o de otras fuentes de infección. ¿Qué es la autoinfección interna? Es cuando el parásito, ¿sí? El parásito ha invadido el mismo organismo sin haber salido de él. Hemos visto el ejemplo, ¿se acuerdan? La autoinfección externa es que se invade el mismo organismo después de haber salido. Para decir que se ingresa. En este caso no se ingresa, ¿no? Se invaden los tejidos. ¿Y qué es la reinfección? La reinfección es una nueva infección con el parásito que uno ya tiene. No son lo mismo. Aquí vamos viendo ejemplos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esa es la heteroinfección. Vean, la infección de un individuo a otro. ¿Ok? Ahí. ¿Lo ven? Pasa de un individuo a otro. ¿Qué tipo de ciclo? El ciclo monoxeno. Y ahí desarrolla el parásito. Las mismas etapas que en este. Entonces, este ciclo monoxeno, y aquí tenemos lo que es la heteroinfección. Otros se infectan. Esta es la autoinfección. ¿Qué tipo? Externa. ¿Y esta? Autoinfección interna. Difícil de entender solo con texto, ¿no?
Ahora, la heteroinfección garantiza la supervivencia del parásito mediante la transmisión. ¿Por qué? Porque si no hubiese heteroinfección, no se infectan otras personas, ni otros hospedadores, ni otros animales. Entonces, cuando se muera el hospedador, pues se muere el parásito también. Entonces, la heteroinfección es fundamental para la supervivencia de la especie. ¿Y la autoinfección interna es fundamental? No, no es fundamental. Ayuda, contribuye a la supervivencia de la especie del parásito porque incrementa la carga parasitaria. Imagínense, esto se está repitiendo todo el tiempo en el interior. Pues aumenta la cantidad de parásitos en el organismo. ¿Ok? Y además hace que las infecciones sean prolongadas. Una cosa importante. Ninguna especie de parásito tiene solamente ciclo autóxeno. ¿Por qué? Porque imagínense un parásito que tiene solamente ciclo autóxeno, se muere y pues ya desaparece el parásito también, ¿no? Primer ensayo sobre el ciclo autóxeno. Y después, todas las infecciones primarias se adquieren por heteroinfección. Es decir, que no hay nadie que no se haya infectado por primera vez por heteroinfección. Es decir, pero si ha nacido infectado. Ah, sí, pero no estaba infectado siempre, se ha infectado de su mamá. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad de un agente de producir enfermedad, la virulencia, el grado de provocar enfermedad, y la invasividad es la capacidad de invadir tejidos. La infección parasitaria es solamente la presencia del parásito en el organismo. La enfermedad es la presencia más las manifestaciones clínicas. Entonces, puede haber un hospedador infectado, pero no enfermo. Pero ojo, no puede haber una persona enferma y no infectada, ¿verdad? Entonces, en la actividad ecológica hay que tener en cuenta algunas cosas. Cómo los hábitos, conductas, costumbres, etcétera, favorecen la ocurrencia de infecciones y enfermedades parasitarias. ¿Por qué esto es importante? Miren, por ejemplo, el tomar agua no hervida, el tomar agua de fuentes poco confiables, ríos. Miren, comparen esto. Unas personas con ropa y otras con casi nada de ropa. En las mismas zonas. Estas personas tienen más riesgo de que les piquen insectos transmisores de enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen más partes descubiertas. Estos están más protegidos. Ejemplo aquí. Un niño comiendo lechugas y tomate. No sabemos si están lavadas o no. ¿Verdad? Entonces hay algunas partes que ingresan a través de vegetales crudos, contaminados. Si los han lavado pueden no estar contaminados. Está, pero ya no está. Pero si no los han lavado bien, pues se puede infectar. Entonces es importante tomar en cuenta estos hábitos. Por ejemplo, el hecho de lavarse las manos. Hay parásitos que por la autoinfección externa, por ejemplo, pueden ingresar, ¿no? Nuevamente. Entonces, esas conductas, hábitos, etcétera, se constituyen en factores de riesgo. Entonces, aquí, ¿cuál es el factor de riesgo? No, el factor de riesgo es... puede ser aquí en esto. puede ser por un lado la pobreza. No. El agua. No. Esas son las condiciones que facilitan... miren, la pobreza por sí misma es un factor de riesgo, pero ahí en ese caso, en ese dibujo... Falta de acceso a agua. No, tampoco. En este caso, ¿cuál es el factor de riesgo? Porque alguien me puede decir, sí, el beber agua contaminada con formas infectantes. No, ese es el mecanismo de infección. ¿Baja educación? No. La falta de educación es un factor de riesgo también. En este caso, el factor de riesgo... ¿Vivienda inadecuada? ¿Ah? ¿Vivienda inadecuada? No, tampoco.
No, es que tampoco no hervir el agua, en este caso específico. No, en este caso el factor de riesgo es beber agua sin hervir. El factor de riesgo es beber agua no potable. Beber agua no hervida. ¿Me entiendes? Pero uno dice, ojo, pero si está limpia el agua y no está contaminada, ah, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Me entienden? Entonces, el factor de riesgo es aquella conducta que puede favorecer que te infectes. En este caso, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es el factor de riesgo para que te pique? ¿Ah? ¿El ambiente? No, el ambiente ya es un factor de riesgo, pero los dos están en el mismo ambiente. Esto tiene más factor de riesgo que estos. Mantener gran parte de la superficie del cuerpo descubierta o estar desnudos. Ese factor de riesgo, ¿para qué? Para que te piquen los insectos. Aquí es más difícil, aquí te picarán por aquí, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el factor de riesgo? No lavar vegetales que se consumen crudos. Es un factor de riesgo. Pero el consumir vegetales crudos ya es un factor de riesgo. ¿Me entienden? Porque si no comiese nada crudo, pues no hay factor de riesgo, ¿me entienden? Sí, en este caso. No lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. ¿Me entienden? Esos son factores de riesgo. A veces es difícil. Se dan cuenta que hay confusión con las cosas, pero es nada más ver qué conductas favorecen la transmisión. No qué conductas son las que han hecho que se transmita, porque no sabemos. De pronto, siempre ha tomado agua sin hervir, pero siempre, por suerte, esa agua no estaba contaminada, ni infectada. Perdón, no estaba contaminada. Ahora vean, ¿a dónde quiero llegar? Este es el caso entre el año 90 y 91 en Estados Unidos. 4 personas judías desarrollan una enfermedad, una parasitosis del cerebro. ¿Sí? Y esa parasitosis se da entre cerdos y humanos. Y estos eran judíos, pero los judíos no comen cerdo. Y la pregunta era, entonces, ¿cómo se infectaron si no comen carne de cerdo? Y ahí está el ciclo, vean. ¿Qué prepara? Entonces, ¿me entienden? Ahí están los factores de riesgo. Ellos no tenían factores de riesgo para tener teniosis. ¿Por qué? Porque para tener teniosis tenían que comer carne de cerdo, pero no comen. Pero ojo. ¿Y cómo se han infectado? Con las heces. Por las heces de alguien infectado. Ah, por las heces de alguien infectado. Pero ¿y se han comido heces? Las manos. Entonces, ¿qué ha podido pasar? No se lavaban Con las manos. Sí, se lavaban las manos, sí. Han comido vegetales crudos. Han comido vegetales crudos, probablemente contaminados con huevos de tenia. ¿Sí? Y al final, ¿cuál fue? No se confirmó 100%, pero ¿qué pasa? Que había quienes les preparaban la comida, tenían al parásito adulto. Y en sus heces tenían huevos del parásito. Y si preparaban sus verduras y no se lavaban las manos adecuadamente, pues había la posibilidad de que pasen los huevos a estas personas que nunca en su vida han comido chancho, ni lo harán, y se han infectado con un parásito que en el ciclo necesariamente se cierra con la presencia del chancho. ¿Se dan cuenta? Es importante. ¿Cuál era el hábito? El hábito era el consumo de vegetales. O el consumo de agua también podía ser, ¿no? Sin hervir. Pero ellos eran bastante cuidadosos. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo era que tenían una persona infectada en el grupo. Entonces, ahora vamos rápidamente con esto. Periodo de incubación, ¿qué es? Es el intervalo desde la infección hasta la aparición de manifestaciones clínicas. ¿En cuánto tiempo? O sea, te has infectado hace 3 meses y recién ahora desarrollas manifestaciones clínicas. Ese es el periodo de incubación. ¿Cuál es el periodo prepatente? Desde que te has infectado, ¿sí?
hasta que se identifican formas parasitarias para hacer diagnóstico. ¿Y qué es la patogenia? Es cómo el parásito provoca daño en el organismo. Y ahí están las acciones patógenas. Entonces, las acciones patógenas son la exfoliatriz. El parásito se nutre de tejidos o de sustancias propias del organismo o compite por los nutrientes. Esa es la acción exfoliatriz. La acción traumática es cuando el parásito lesiona tejidos a través de estructuras específicas del organismo. Por ejemplo, ahí tiene dientes. El parásito es un gusano chiquito, de 1 centímetro, pero que muerde la mucosa. Y si muerde, provoca daño y además hace que sangre. ¿Por qué? Porque se alimenta de sangre. Entonces, este parásito tiene una acción traumática y se alimenta de sangre. ¿Qué tipo de acción más? Exfoliatriz. ¿Sí? La acción histolítica es cuando los parásitos secretan sustancias que dañan tejidos. La acción mecánica, cuando los parásitos comprimen u obstruyen conductos o comprimen tejidos. ¿Sí? Ejemplo, este es el intestino. El intestino, pero está obstruido por la presencia de parásitos. ¿Sí? Vean, este es el hígado. Y aquí los parásitos empiezan a crecer. ¿Sí? Y entonces la acción mecánica obstructiva y mecánica compresiva. Hay una acción tóxica cuando los parásitos secretan sustancias tóxicas que van a dañar los tejidos a nivel de donde esté el parásito, o esas sustancias se pueden absorber y después provocan daño a nivel sistémico, es decir, en el resto del organismo. Está la acción proinflamatoria cuando los parásitos, a consecuencia de su presencia o de sustancias que secreten, provocan daño, directamente lesionan los tejidos. ¿Pero cómo? O sea, el parásito está ahí por su presencia y el organismo responde defendiéndose del parásito. Y la respuesta, ¿cuál es la respuesta del organismo? Es la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta del organismo frente al daño. Entonces la inflamación es una respuesta normal. ¿Cómo es que haces grabando ahí? ¿Sí? Entonces, ¿me entienden? La inflamación es una respuesta normal de defensa del organismo. Por lo tanto, no puede haber una acción inflamatoria. La acción es proinflamatoria. ¿Por qué? Porque lo que hace es desencadena una inflamación. ¿Ok? Entonces, casi. Y existen otras formas. Por ejemplo, algunos parásitos lo que provocan es, ¿sí?, que se adhieran los eritrocitos entre sí. Y además al endotelio vascular, entonces se forman como coágulos y se obstruyen las vías circulatorias, ¿no? Entonces, ¿qué es la patogenia? La patogenia explica y responde esto: ¿cómo el parásito causa daño al organismo? Entonces, el parásito puede causar daño a través de las acciones patógenas de los parásitos. De su virulencia, es decir, ¿qué capacidad tiene de causar daño? De la cantidad. Mientras más parásitos hayan, más daño. ¿Sí? Y de eso depende la ocurrencia o no de la enfermedad. Pero no solamente de eso, sino también depende del organismo hospedador. ¿Sí? Depende del estado de salud del hospedador, de la edad del hospedador y sobre todo de la respuesta inmunitaria. E inclusive de la genética. Hay algunas enfermedades que son, algunos parásitos que provocan más daño en ciertas poblaciones. Y obviamente el daño puede ser diverso. Vean, aquí comparen. Esto es una mano normal y esto es una mano de un anémico. Aquí está un parásito localizado en el pulmón. Este es el pulmón normal y aquí está un parásito que destruye tejidos. Otro parásito que provoca aumento de volumen de tejidos. Un parásito que provoca daños terribles. Terribles, o sea, es uno de los parásitos Toxoplasma. Cuando se adquiere la infección dentro del cuerpo. Entonces, dentro del programa de lo que me ha tocado en estos temas es hablar de las generalidades, de la nomenclatura parasitaria, de las asociaciones biológicas, de las relaciones hospedador-parásito, de los tipos de parásitos, de los tipos de ciclos biológicos,
de los mecanismos de acción patógena, si he logrado que entiendan un poco esto, pues creo que tenemos una misión cumplida. No puedo terminar sin hablar de esto. Esto es desde el 20 de febrero. Una noticia dice: muertos en Gaza superan por miles las cifras reportadas en primeros 15 meses de genocidio. ¿Quién lo dice? Una de las revistas científicas médicas más importantes del mundo, la revista Lancet. Esto no es un invento, y lo dice. O sea, supera con creces la cantidad de muertos en Palestina, productos del genocidio. ¿Se acuerdan de esta niña? ¿Sí? ¿Quién es Rahab? Es aquella niña, ¿sí?, tan dulce, tan pequeñita, que han matado, que no han permitido que le ayuden cuando ella llamaba por teléfono. Hay una película que ha sido muy ovacionada, ¿sí? 23 minutos de aplausos como nunca en la historia, ¿sí? Que la mataron, pero por lo menos se quedó su voz, y su voz es ahora conocida en el mundo, ¿sí? Vean las imágenes de lo que pasa en Palestina, y los hemos aplazado como humanos, y siento vergüenza. Bolivia no es uno de los países menos solidarios con ellos, ¿sí? El hambre provocó 370 muertos en Gaza, y sigue pasando. El silencio te hace cómplice del genocidio en Gaza. Lo digo porque lo siento. Siento que nuestro país apoya muy poco a la causa. Y algo que ustedes han visto, todos se han solidarizado con esto, todos han visto, ¿sí? Ojo, yo también. Pero no puede ser que tengamos más sensibilidad por esto. Es un caso, da pena con ese monito, pero felizmente hay gente que se preocupa por ese monito. Pero esto está pasando no con miles, con cientos de miles de niños en este momento en Gaza. Y ojalá ese genocidio pase. ¿Sí? Finalmente, ojalá paren el genocidio.